Soy el pastor Juan José Gil. Hablando de las señales del fin, las señales de una sociedad corrupta que está llegando al colmo de muchas cosas. Estaba pensando en el rey Salomón. Él fue considerado quizá el hombre más sabio de la historia. La Biblia así nos lo dice, que no hubo ningún rey tan sabio como él. Y aún así, es curioso porque aún así también cometió necedades. Y yo me pregunto si el rey Salomón pudo llegar a cometer necedades tan obvias, por lo menos visto desde afuera, visto desde la perspectiva de la historia. ¿Cómo no se le podrá engañar a los gobernantes actuales? A los gobernantes que han estado en los últimos, quizá 2 siglos, gobernando la tierra. Sí, Salomón fue engañado. Es cierto que se necesitaron como 1000 mujeres. Por lo menos eso es lo que nos dice la Biblia. Algunos con una tienen bastante. Pero sí, aquel rey lleno de sabiduría, aquel rey ungido por Dios con la gracia de conocer a fondo las cosas y de saber el resultado de las mismas. Tenemos en la Biblia los Proverbios, el libro de los Proverbios. Tenemos también el libro del Eclesiastés, una joya sin duda de sabiduría. ¿Cómo pudo ser engañado? Y si Salomón pudo ser engañado, ¿quién no lo podrá ser? La trampa la plasmó en sus escritos el propio Salomón. En el capítulo 10 de su famoso libro Eclesiastés, donde él deja impreso esta frase tan real y cruda: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es pasajero, no estamos inventando nada. Lo que ha pasado antes vuelve a pasar y seguramente volverá a pasar. En el capítulo 10 de su obra, el Eclesiastés, él nos dice que basta con que se dejen en el perfume moscas muertas, porque esas moscas muertas acabarán robando al perfume su fragancia. Lo convertirán en un líquido hediondo. ¿Por qué? Simplemente porque las moscas parecían poca cosa y no se consideró el efecto que pudiera tener en el perfume. Así que si el perfumista no se anda con ojo, si deja las moscas muertas en su frasco, lo pudrirán. Así ha pasado con tantas cosas. Siempre ha habido sabios, pero también ha habido necios. Ahí en el mismo capítulo 10, Salomón nos dice que él ha visto a los gobernantes, a los príncipes, darle paso a la necedad, de manera que la necedad quedara como encumbrada en lo más alto de su gobierno. Curioso. A mí me parece muy actual. Es más, me parece que estamos llegando al colmo de la necedad instalada en los gobiernos. Si tuviéramos que enumerar cada una de esas necedades, nos asombraríamos.
También nos dice Salomón en ese capítulo que el necio va pregonando su necedad. Es más, tiene muchas palabras, utiliza muchas palabras que seguramente son hasta bonitas o altisonantes o pueden ser cansinas. La cuestión es que la gente las escucha, los gobernantes las escuchan, aunque nadie sabe a dónde van a parar. Eso es lo que dice Salomón. Nadie sabe a dónde van a parar. Tremendo. Y ahí vemos la necedad, que teniendo la responsabilidad sobre un pueblo o sobre una iglesia, teniendo responsabilidad sobre almas, se permita que la necedad se infiltre de tal manera que corrompa el perfume, que corrompa la ciencia, que corrompa el conocimiento, que corrompa la verdad. ¿Cómo? Con necedades. Esta es la época de las mayores necedades de la historia. La primera de ellas, y se infiltró sin duda a través de los gobernantes, fue permitir que teorías supuestamente científicas, como la de la evolución de las especies, tremendo, se apoderara del corazón de la gente, se pusiera bien en alto, se llenaran las universidades, los institutos, los centros educativos de esa doctrina. No solamente en Occidente, se fue extendiendo hasta ocupar la ciencia del mundo entero. ¿Hasta qué punto esas moscas muertas han llegado a podrir el conocimiento? Y ahí están, todo contaminado, hasta el punto que ya ni se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que está escrito, porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, y Pablo lo vio muy claramente, nos dice que ese sería casi proféticamente, que eso sería el final de la humanidad. Cambiaron la gloria de Dios, nos dice Pablo, del Creador incorruptible, en toda forma de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, adorando a las criaturas antes que al Creador, de manera que los sabios, siendo sabios, se hicieron necios. El colmo de la necedad es cuando se apodera de los sabios, los supuestamente sabios. Y efectivamente se ha apoderado de ellos. Y vemos disparate tras disparate en la ciencia. Es cierto que algunos sabios han aportado grandes cosas, han dado con la clave de muchas necesidades que tenían que ser resueltas. Y eso demuestra que son sabios. Pero como el rey Salomón fue muy sabio, pero se dejó engañar. Y esto le está pasando a estos científicos, se están dejando engañar. Le está pasando a los gobernantes, se están dejando engañar. O bien se están voluntariamente dejando engañar por algún beneficio que busquen. ¿Quién no se dio cuenta cómo fue que los gobernantes actuales consintieron que los banqueros, que los grandes financieros, aquellos que han manejado las finanzas en los últimos siglos, se hayan apoderado de sus decisiones? De manera que ya los gobernantes solo sean siervos de ellos. ¿No te parece una necedad? ¿No te parece que esos usureros, economistas, financieros, como le queramos llamar, ¿no te parece que han seguido solamente en pos de sus intereses?
y que se han aprovechado de acumular grandes fortunas para imponer su forma de ver la economía, para imponer su forma de distribuir la economía, de manera que los gobernantes se han visto atrapados y han caído en esa necedad? ¿Cómo es posible que los gobernantes del mundo hayan dejado esas puertas abiertas a la necedad? Esas puertas abiertas a que otros les arrebaten la gracia, la sabiduría, el consejo. Respuesta: porque se apartaron de Dios. Esa es la mayor de las necedades. En realidad ese es el trasfondo de toda necedad, que en vez de tener a Dios en cuenta, y eso es lo que claramente revela la Escritura, que en vez de tener a Dios en cuenta, se han envanecido en sus propios pensamientos o en los de otros, se han dejado embaucar, se han dejado engañar. ¿Cuál es el resultado? El resultado final es pudredumbre, es corrupción, es esclavitud. Y eso es lo que estamos viendo en esta última generación. Estamos llegando al colmo de la necedad. ¿Cómo es posible que se hayan dejado embaucar, sí, los gobernantes, para dar paso a cosas como la ideología de género, la interrupción libre del embarazo, un sinfín de cosas que están promoviéndose en la sociedad como soluciones, cuando en realidad no hacen más que traer más problemas, mayores problemas, conflictos, que están corrompiendo la moral, corrompiendo las costumbres, corrompiendo la visión de la vida, alejándose cada vez más y más de Dios. Se está llegando al colmo de la necedad. Y eso para mí es una clara señal de que la humanidad está llegando a su fin. La corrupción no solo desmorona la moral, la corrupción está a punto de acabar con la misma humanidad. ¿A quién se le ocurre, como a los gobernantes de hoy, dar paso a cosas tan peligrosas como el transhumanismo, el cambio del ADN o la experimentación de supuestas medicinas génicas o experimentos génicos? ¿Se sabe a dónde va eso? ¿Se sabe a dónde acaba? ¿O es simplemente que se está por necedad dando paso a algo solamente siguiendo una elucubración? Realmente es increíble. Esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Sabes? Cuando Jesús habló de la parábola de las vírgenes prudentes, las vírgenes necias, también la necedad se ha apoderado de la Iglesia, de gran parte de la Iglesia. Jesús puso en la parábola el ejemplo de 5 y 5. En otras palabras, 50 y 50, el 50%. A veces yo tengo la impresión de que la necedad ha avanzado más. Pero si miramos un poco más adentro a dónde está llegando esa necedad, en los creyentes, en la Iglesia de Jesucristo, en los supuestos cristianos, nos encontramos con algo muy, muy interesante. ¿Qué pasó en la parábola? Jesús nos cuenta que tanto las prudentes como las necias se durmieron. Pasando el tiempo, llegó la noche, el cansancio les pudo y se durmieron. Hasta ahí, bueno, lo podemos considerar normal.
Todos nos cansamos, a todos nos puede la fatiga y necesitamos dormir. No hay un gran problema en eso, a menos que uno no sepa a dónde le puede conducir. Ahora bien, resulta que llegada la medianoche, dice Jesús, se oyó la voz, el esposo viene. Aquellas vírgenes se suponía que tenían que estar esperando al esposo, pero no esperaron lo suficiente y se durmieron. Se cansaron de esperar. Parecía que nunca iba a llegar. Parecía que, bueno, no pasaba nada, una cabezadita, ¿verdad? La cuestión es que efectivamente se durmieron y a medianoche llegó la voz, el despertar, el esposo viene. Entonces se despertaron sobresaltadas, comenzaron a arreglar sus lámparas porque no se veía. Era plena oscuridad, estaban en plena noche. No había manera de encontrar el camino, no había manera de llegar hasta el esposo, no había forma de ver por dónde dirigirse, cómo actuar. Y entonces se manifestó, se reveló que 5 de ellas tenían aceite, así que encendieron sus lámparas y se pusieron en camino. Las otras 5, las necias, no habían llevado aceite. Y uno se pregunta, vamos a ver, si tú estás esperando al esposo y tienes una lámpara, ¿por qué no te llevas aceite sabiendo que te puede pasar, que puede hacerse de noche y lo vas a necesitar? Pero no. ¿Sabes por qué? Porque en realidad aquellas vírgenes necias nunca pensaron que llegaría la noche. Nunca pensaron que se les haría tan tarde. No pensaron que el esposo tardaría tanto. Así que no llevaron aceite. Me recuerda mucho a esa parte de la Iglesia que se ha dejado llevar neciamente por la doctrina del arrebatamiento secreto. Disculpadme, los hermanos, porque yo sé que muchos con buena intención la han creído, pero nunca esperaron que viniera una noche profunda sobre la Iglesia. Nunca consideraron que la Iglesia pudiera pasar por una terrible noche, por una noche de oscuridad profunda, por una noche de angustia, de temor, de tribulación. No, pensaron, no, eso no nos va a pasar. Antes de que venga la noche, Jesús vendrá y nos recogerá. Antes de que venga cualquier forma de oscuridad, no nos va a sorprender porque Jesús vendrá antes. Pero se durmieron con esa esperanza, con ese engaño. Y cuando se despertaron ya era demasiado tarde. Cuando se despertaron estaban en plena oscuridad, estaban en plena tribulación, estaban en plena angustia. Sí, el esposo venía, pero tal y como fue anunciado por los profetas, en medio de angustias y tribulaciones, en medio del temor, del terror nocturno, en medio de la peor hora de la historia, así es como vendrá el Hijo del Hombre. Tanto que Jesús se sorprendió diciendo, y cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Pero no lo pensaron. Las prudentes, por lo menos, lo consideraron y se hicieron de aceite. Pero las necias no. Se olvidaron del aceite porque ¿para qué si no lo vamos a necesitar? Si todo va a estar bien y Jesús vendrá y nos llevará y aquí no ha pasado nada. Tremendo. ¿Te está pasando a ti? ¿Puedes tú
¿Puedes tú ver, has observado lo que está pasando en la humanidad? Puedes ver cómo la ciencia se está corrompiendo de tal manera que los más sabios se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios, como se supone que la ciencia debería de hacer, glorificar a Dios por su obra maravillosa, pero cambiaron la gloria de Dios por la gloria unos con otros, a ver quién descubre algo más, a ver quién se lleva un premio Nobel, a ver quién figura en los anales de la historia de la ciencia. Solamente piensan en el dinero, solo piensan en tener títulos, posición, fama, sin darse cuenta de que están minando el conocimiento y la sabiduría, convirtiéndola en nada, que están cavando un agujero en el que caerán. ¿No se dan cuenta? ¿No te das cuenta tú de cómo está pasando, que se está llevando ideologías terribles para adoctrinar a los niños? Para llenarles la cabeza de cosas que no son así, que no deberían de estar en sus mentes. ¿No te das cuenta que se está corrompiendo todo, que están llevando los propios gobernantes agendas que no se sabe cómo va a acabar, que solamente son una ilusión, un engaño, y que está llegando simplemente porque alguien está manipulando? Y los gobernantes están elevándoles, poniéndoles en lo más alto de su reino, para que sean ellos los que nos digan lo que hay que hacer, los que nos gobiernen. Estamos llegando al colmo de la necedad. Y para mí, eso es una señal inequívoca del final de la historia. Y tenía que pasar, porque así está profetizado. Pablo lo vio, el profeta Daniel lo vio, Isaías lo vio, Jeremías lo vio, Ezequiel lo vio, y muchos más profetas. Las condiciones más nefastas de una sociedad que por corromperse solamente sirve para atraer los juicios de Dios. ¿No lo puedes ver? Échale un vistazo, examina a la sociedad, no te conformes con la apariencia, porque los necios están al control, en el poder. Que el Señor os bendiga.